ChatGPT ha despertado un inmenso hype en estas últimas semanas. Habrás podido ver comentarios de todo tipo, desde aquellos que aseguraban que este chat te iba a dejar sin trabajo hasta quienes afirmaban que era el primer paso hacia la consciencia de las máquinas. Estamos en mitad de un panorama lleno de cambios, los cuales van a transformar el día de mañana. Hoy verás qué está sucediendo en el mundo. ¡Empezamos! El desarrollo económico se construye gracias a la productividad. Los países ricos son aquellos que han conseguido hacerse con bienes de capital. Los países pobres son los que no han logrado hacerse con estos. ¿Cómo podríamos definir el concepto de productividad? Pues la capacidad de hacer más con menos recursos, la capacidad de lograr una misma cota de producción con una persona ocupada en la tarea en lugar de 5, la posibilidad de hacer las mismas cosas en menos tiempo. La evolución del ser humano desde las sociedades primitivas a las actuales es, entre otras cosas, una historia de creciente productividad. Veamos esto con un ejemplo. Te había comentado al inicio de esta sección que los países ricos son quienes han logrado hacerse con bienes de capital. Ahora bien, ¿qué son bienes de capital? Vamos a verlo. Piensa en un agricultor que cultiva su tierra con una azada. Usa instrumentos primitivos que le obligan a realizar durísimos trabajos físicos. Ese agricultor tendrá una productividad mucho más baja que aquel que labra sus campos con un tractor, con maquinaria avanzada, es decir, con bienes de capital. Este último podrá trabajar cantidades muy superiores de tierra en el mismo periodo de tiempo, o realizar el mismo trabajo con menos esfuerzo. Para aumentar la productividad se necesitan dos cosas: ahorro y avances tecnológicos. El ahorro es la capacidad de postergar el placer del presente y aplazarlo al día de mañana. En el caso del agricultor que labra sus campos con una azada, si ahorrase el poco dinero que obtiene cultivando sus campos a mano, podría terminar comprándose maquinaria agrícola, la cual aumentaría su capacidad de ahorro y le permitiría seguir mejorando su productividad mediante la adquisición de nuevos bienes de capital. De esta manera, el agricultor puede hacer más trabajo en menos tiempo. Históricamente, se han dado momentos de salto tecnológico que aumentaban la productividad. Podríamos hablar en estos términos del descubrimiento del fuego o de la propia agricultura, pero vamos a centrarnos en describir lo que ocurrió durante la Revolución Industrial. En aquel entonces, gran parte de la mano de obra emigró del campo a las ciudades, debido al progreso tecnológico. La Revolución Industrial supuso, pues, un enorme salto en la productividad. Pero no todo es oro lo que reluce, y tampoco lo era entonces. Siempre existen luces y siempre existen sombras. Los cambios tecnológicos, sociales y económicos dieron lugar a nuevos problemas: desempleo, crisis de sobreproducción, hacinamientos en las ciudades, y como respuesta surgieron nuevos movimientos sociales. Por ejemplo, la Revolución Industrial dio nacimiento a los luditas, quienes se oponían a que la nueva maquinaria les quitase el jornal. Aunque los libros de historia los han retratado como paranoicos enemigos de la tecnología, hay que tener en cuenta que muchos se habían visto desplazados de sus puestos de trabajo. Algo parecido puede estar sucediendo en los tiempos actuales. La inteligencia artificial promete dar un salto de cara a los próximos años. Muchas tareas serán automatizadas y, por tanto, muchas personas se quedarán sin sus actuales empleos. Este incremento brutal de la productividad es un proceso que puede aumentar la conflictividad social, al igual que ocurrió en los años de la Revolución Industrial. La cuarta revolución industrial podría expulsar a cientos de millones de personas de sus puestos de trabajo. ¿Y qué se está haciendo para paliar las consecuencias de este cambio? Pues va ganando peso la idea de implantar una renta básica universal, la cual permitiría a la población cubrir sus necesidades básicas y poco más. De hecho, Sam Altman, uno de los creadores de ChatGPT, ha declarado que se manifiesta un entusiasta de esta idea. Voy a hablarte ahora de los empleos que pueden desaparecer en próximos años. La inteligencia artificial podría sustituir todos los trabajos monótonos y rutinarios, y esto que acabo de comentar ya era conocido antes de que ChatGPT entrase en nuestras vidas. ¿Por qué esos trabajos son los más sustituibles? Pues porque las tareas que realizan son sencillas y son repetitivas. Los trabajos más dinámicos, que requieren una gran variedad de funciones a realizar, son más complejos de cara a su automatización.
Voy a hablar ahora brevemente de dos proyectos tecnológicos, The Human Brain Project por parte de la Unión Europea y The Brain Initiative por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta última iniciativa tiene como objetivo mapear todas y cada una de las áreas del cerebro. ¿Y para qué te estarás preguntando? Pues para encontrar respuesta a preguntas como qué causa las enfermedades y cómo poder curar estas, o también encontrar puntos para avanzar tecnológicamente. Esta es una tarea ardua, debido a los miles de millones de neuronas que tenemos con sus respectivas conexiones, y la dureza de esta tarea explica que las tareas no repetitivas sean más complejas de automatizar. Piensa en un ser humano que tiene que realizar tareas dinámicas y piensa en el cerebro de ese ser humano, con sus neuronas, con sus conexiones, con todas las variables que están involucradas en ese cerebro. Pues una máquina tendría más complejo replicar un trabajo que requiere todo el cerebro y no un trabajo que se dedica exclusivamente a realizar una única tarea. Los más ardientes defensores de la inteligencia artificial consideran que en el próximo año 2040 vamos a alcanzar la singularidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que las máquinas llegarán a igualar en inteligencia a los seres humanos y entonces sí que podrían llegar a realizar estas tareas dinámicas. De momento, la inteligencia artificial no ha llegado hasta ese punto, y lo que peligran son los oficios más repetitivos. Trabajadores de supermercado, camareros, repartidores, conductores, son algunas profesiones que podrían caer en el olvido ante el avance de la automatización. La llegada de otras inteligencias, como por ejemplo DALL-E, ha llegado a despertar el miedo incluso en profesiones creativas, tales como los diseñadores gráficos. Si veo suficientes comentarios que me piden que en próximos vídeos hable de las profesiones que pueden ganar futuro de cara a los próximos años, haré un contenido dedicado a ese fin. Voy a hablarte ahora de la clase media. La clase media es un fenómeno histórico relativamente reciente. El desarrollo del capitalismo industrial precisaba una clase media fuerte que consumiese los productos que la economía se encargaba de fabricar. Así, tenemos ejemplos como el de Henry Ford, quien estaba a gusto con subirle el sueldo a sus trabajadores para que estos pudieran comprar sus coches. Las subidas salariales permitieron desarrollos en el ámbito de la vivienda, y la propiedad se masificó a una escala que no se había visto antes en el pasado. La creación y pujanza de la clase media era una necesidad para el sistema económico, sistema en el cual hoy todavía vivimos y que podría dar lugar pronto a un sistema nuevo. En el nuevo paradigma, parece que no es precisa una masa de personas consumistas, y no es preciso que accedan a muchos bienes y servicios. Parece que en próximos años veremos un cambio de modelo, el cual nos moverá desde el consumismo hacia la sostenibilidad. Y vamos a ver algunos ejemplos. En vivienda, la nueva construcción se está enfocando en ser más eficiente energéticamente. Incluso a las viviendas construidas en el siglo XX se les están aumentando las demandas por hacer un uso más eficaz de la energía. En el caso europeo, la Unión Europea va a prohibir a partir del 2030 el alquiler y la venta de viviendas que consuman demasiada energía. Por cierto, me gustaría hacer una pequeña pausa para pedirte que le des like y te suscribas al canal si te gustan estos contenidos, pues eso me ayuda muchísimo con mi trabajo. Además, otro factor importante a considerar es que está decayendo el porcentaje de propietarios de vivienda, siendo cada vez mayor la demanda de alquiler. En movilidad también estamos viendo nuevas tendencias. Se habla mucho del auge del coche eléctrico y también del coche autónomo, pero la realidad es que la transición del modelo consumista al modelo sostenible requiere que se saquen millones de vehículos de las carreteras. Así es, aunque no te lo digan de golpe. Y es que estamos viendo una serie de medidas encaminadas a que los coches más viejos salgan de la circulación sin ser sustituidos por vehículos más nuevos. Al tiempo que esto ocurre, se fomenta el transporte público con incentivos económicos y se aumenta el precio del combustible. En alimentación, el precio de los alimentos ha subido con fuerza en estos 2 últimos años y, aprovechando esta subida, se han ido introduciendo nuevos alimentos procedentes de laboratorio en nuestros platos. También comida realizada a partir de animales invertebrados como los insectos. Puedes ponerme en los comentarios si quieres que haga un vídeo acerca de invertir en nuevos sectores como la agricultura de precisión o los nuevos alimentos, y si veo que hay demanda, me pondré a trabajar en ello. En el dinero.
La inflación ha devorado el 10% de la riqueza de las personas en estos 2 últimos años, y no solo eso, sino que todos aquellos que tienen una hipoteca a tipo variable o cuentan con algún tipo de crédito han visto como los pagos que deben afrontar se disparan. Y no se queda ahí la cosa, sino que también estamos adentrándonos en el proceso de digitalización del dinero, el cual podría traer de la mano nuevos conceptos con respecto a qué es y qué no es dinero. Hay algunos analistas que han especulado con que, de la mano del dinero digital, podría desaparecer la capacidad de ahorro, y la verdad es que, si estamos transitando desde un modelo consumista hacia otro sostenible, ese es un cambio que perfectamente podrían tener la intención de aplicar.